En, la, en el punto 7 o la cláusula 7, estamos hablando ya de lo que son el soporte, o sea, algo así como los recursos. La planificación de objetivos definidos precisan recursos, ¿sí? Y la organización tiene que planificar cómo vamos a aportar esos recursos, los recursos y el apoyo que se necesita para que este sistema de gestión realmente sea capaz de alcanzar los objetivos y se obtenga pues un sistema de gestión eficaz, ¿sí? ¿Qué tipo de recursos tenemos? Tenemos de documentación, tenemos de comunicación, de conciencia, recursos económicos, de personal, de infraestructura. Pues podemos tener una cantidad innumerable de recursos o de soporte, ¿sí? Estos son los básicos. Podemos tener más, pero probablemente no podemos tener menos. Estos son los elementales que nos exige la norma cuando vamos a implementar un sistema de gestión como tal. En el 7.1, cuando hablamos de recursos y en el 7.2 de competencias. O sea, que los recursos incluyendo personal, infraestructura y ambiente de trabajo. Esto lo pide la norma, que tenemos que implementar. Debe determinar los recursos para administrar un negocio, o sea, la capacidad y el límite de la organización. Necesitamos saber si necesitamos soporte externo. ¿Cómo? Cada proceso que necesita algún tipo de recurso de personal o si necesita algún tipo de producto o una materia prima, lo que necesitemos, ¿sí? Se tiene que definir. Se debe demostrar que el personal es competente, ¿sí? Tenemos que decir, pensar, ¿tienen las personas las capacidades y las habilidades para la responsabilidad que yo le estoy dando? Si faltan o habilidades, ¿cómo planeamos abordar esto? O sea, el hecho de que alguien no tenga todo, no necesariamente todos tienen que tener todo, pero podemos decir, bueno, vamos a capacitarlo, lo vamos a mandar a capacitar allí para que pueda cumplir con esta otra responsabilidad. Acuérdense que cuando definimos los roles y las responsabilidades de la cláusula 5, tenemos que saber, tenemos que comunicarlo y todo eso, pero no solamente eso, tenemos que ver qué persona cumple con eso y si no, cómo vamos a solucionarlo. ¿Listo? Vamos a saber si reclutamos o subcontratamos. Por ejemplo, si subcontratamos, ¿cómo vamos a comunicarle estos requisitos al proveedor? Tenemos que comunicárselo, no podemos simplemente decirle contratar a o subcontratar a alguien y que esa persona contrate a cualquiera o cumpla con los requisitos que él quiera, ¿no? Tenemos que definirlo porque tiene que estar en cumplimiento con nuestro sistema de gestión y que tenemos que evaluar el riesgo de si esto va a afectar o no va a afectar nuestro sistema de gestión, ¿sí? Tengan en cuenta que también debe demostrar evidencia documentada para demostrar la competencia, responsabilidad y autoridad del personal externo. Tiene que estar documentado. No podemos simplemente decir que lo hicimos. Tiene que haber formularios de capacitación, tiene que haber firma donde diga que efectivamente participó, si tiene exámenes donde se demuestre mejor, tiene que estar la responsabilidad en el contrato, o ya sea en un ascenso del contrato, o en la carpeta del personal. Todo esto tiene que estar definido y tiene que ser para hacer personal. Tenemos que hacerle seguimiento al personal para ver sus necesidades de capacitación. ¿Sí? Esta información tiene que estar disponible para que podamos demostrar que estamos cumpliendo con esta norma. Esto es con relación a la competencia. Tenemos que definir pues cómo lo vamos a manejar, cuáles son nuestros procedimientos. Recuerden que todo se maneja a través de procesos y todo sería un proceso de gestión de recursos humanos y todo el proceso de gestión de recursos humanos va a tener una entrada, un funcionamiento, una salida. Todo esto tiene que estar documentado. Cuando se habla de infraestructura, esto significa determinar, proporcionar y mantener las instalaciones, equipos, software, transporte, almacenamiento, tecnología, etcétera, dependiendo de las características de la empresa, ¿sí? Que realmente son necesarios para llevar a cabo las operaciones que estamos definiendo dentro de nuestro alcance. Recuerden que nosotros definimos un alcance, ¿sí? Algunos ejemplos de conformidad son, por ejemplo, listas de equipos, planificación de recursos, planificación de mantenimientos. Esto es, por ejemplo, para lo que es la infraestructura.
Ya se trata de una fábrica o oficina, el ambiente de trabajo también tiene que manejarse adecuadamente. La norma habla acerca del ambiente de trabajo, ya sea el calor, la luz, el flujo de aire, la higiene, el nivel de ruido, todo eso contribuye al ambiente de trabajo. Tenemos que definirlo. Esto estaría, por ejemplo, cuando hablamos de nuestras partes interesadas en los empleados, tenemos una entrada de ambiente de trabajo, tenemos que ver cómo vamos a solucionar eso y qué recursos vamos a necesitar. ¿Sí? Bienestar de los empleados, por ejemplo, también, como una reducción del estrés, informes claras, líneas claras de cómo queremos nuestros informes. O sea, tenemos que demostrar lo que estamos buscando, cómo lo vamos a conseguir. ¿Sí? Eh, mm, en la parte de la competencia ya habíamos dicho que pueden ser subcontratados. Aquí es importante mencionar que cuando son subcontratados igual tenemos que evaluarlos, monitorearlos y reevaluarlos, ¿sí? De acuerdo con los criterios que ya tenemos definidos nosotros dentro de nuestra planta. Cuando la norma habla acerca de la concienciación o la competencia, habla que el personal debe ser obviamente competente, ya mencionamos cómo fue que decimos la parte de la competencia. En términos del sistema de gestión de seguridad alimentaria, es esencial que los empleados tengan acceso a la información y que hayan recibido la formación adecuada para prevenir riesgos en la seguridad alimentaria, o sea, capacitación en seguridad alimentaria. Porque en todas las plantas de alimentos, recuerden, cuando nosotros tenemos un hazard, tenemos que demostrar que el personal está capacitado, igual que acá. Y no solamente el personal de planta, tenemos que demostrar que en la organización todos conocen acerca de los riesgos que pueden incluir cada uno de sus procesos a la seguridad alimentaria. ¿Sí? Podemos hacerlo, por ejemplo, acerca de los requisitos legales, podemos tener conocimiento y experiencia del equipo de seguridad alimentaria, métodos definidos de reclutamiento, pues son muchas las formas que podemos demostrar que la empresa está cumpliendo con eso. No importa el tamaño de la organización, los registros de capacitación son esenciales como referencia y evidencia para el cumplimiento de la competencia. ¿Sí? Sería interesante que las empresas hagan lo que es una matriz de capacitación, o sea, hacer una verificación para determinar cuáles son las faltas, o sea, qué falta de capacitación, cuáles serían, hacer un plan de capacitaciones, determinar las necesidades de capacitación, ¿sí? Y posteriormente verificar la comprensión de la misma, ¿no? La norma indica que tiene que ser por personal calificado que les dé la capacitación. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando ustedes van a seleccionar a la persona que les vaya a dar la capacitación, tienen que demostrar que efectivamente tiene la competencia. La competencia del personal no es solamente el interno, acuérdense que también es el subcontratado. Y dentro del subcontratado está, por ejemplo, el personal que les va a dar la capacitación. Tienen que demostrar, tienen que tener evidencia cuando venga un auditor y ustedes dicen, esta capacitación me la dio tal persona. Bueno, entonces muéstrenme la información de que la persona sí estaba o tenía la competencia para ser el capacitador en este caso. Todo eso lo tenemos que tener documentado, almacenado, ¿de acuerdo? Ya sea interna o externamente, la gerencia debe confiar en que existen mecanismos para proporcionar a los trabajadores capacitación adecuada y suficiente en seguridad alimentaria basada en sus competencias. Es lo que les acabo de decir. Lo mejor es hacer como una especie de matriz de capacitaciones para evaluar las necesidades y cómo las vamos a suplir. Cuando ya hablamos acerca de la concienciación, se puede abordar asegurando que el sistema de gestión de seguridad alimentaria se aplique durante la contratación y la formación, ¿sí? En reuniones regulares, o sea, en todos estos momentos vamos a hablar acerca del sistema de gestión, o sea, abordar que eso es nuestros objetivos de seguridad alimentaria. Si nosotros demostramos que todos estos temas se tocan durante reuniones, por ejemplo, de evaluación, reuniones con la dirección, reuniones regulares, comunicados internos, objetivos de seguridad alimentaria, todo esto hace
que podamos demostrar que hay una conciencia dentro de la organización acerca de la seguridad alimentaria. Con eso vamos a poder demostrar en caso de una auditoría de que estamos en cumplimiento con el texto. ¿Listo? En el punto 7.4 de la norma habla acerca de la comunicación. ¿Sí? La comunicación tiene que ser interna y externa, tiene que ser efectiva. Es clave para un sistema de gestión de seguridad alimentaria. ¿Sí? La norma especifica que se deben tener en cuenta, o se tiene que especificar qué se va a comunicar, cuándo se va a comunicar, a quién se va a comunicar, cómo lo vamos a comunicar y quién es la persona responsable de esa comunicación. Estos puntos están textualmente de la norma, que quiere decir que son de carácter obligatorio el cumplimiento. ¿Sí? Cuando vamos a hablar nosotros de cómo hacemos nuestras comunicaciones, vamos a tener que poner estos puntos dentro de ellos. ¿Sí? Debe haber un sistema de comunicaciones eficiente. ¿Sí? Tenemos que demostrar que entre las partes interesadas, ya sea interna o externa, se habla acerca de todas, pues, que sea relativo a cada parte. Si no vamos a ir a hablar de todo con todos, ¿no? Vamos a poder definir qué le corresponde a cada uno y podemos demostrar cuáles son las comunicaciones eficaces. ¿Sí? No, como les digo, no todos tienen que saber todo. ¿Sí? Tenemos que saber qué cosas les vamos a comunicar a qué, pero todo en función de el cumplimiento de la seguridad alimentaria. ¿Sí? Para ver, recuerden que cuando hicimos nuestro análisis de riesgos, de qué riesgos hay en cada proceso vinculado y cada parte interesada con nuestra seguridad alimentaria, definimos qué riesgos había la inocuidad de cada uno. Y con eso vamos a poder definir, por ejemplo, qué comunicaciones vamos a necesitar en cada parte. ¿Sí? La comunicación, pues a todas las partes interesadas, definir claramente quién es la persona a cargo de las comunicaciones. Por eso es que en el punto anterior decía, en comunicación, el punto es quién comunica, se tiene que definir, tiene que decir, esta comunicación es acerca de tal cosa, de la política, la va a hacer tal persona, o tales personas son los encargados de definir con esto. Tiene que estar documentado, definido, y si se solicita que se defina la persona, tiene que estar documentado que esa persona se designó y que, como quien dice, aceptó tal designación. Ya hablando en el punto 7.5 acerca de la información documentada, que ya sería el último punto que vamos a ver el día de hoy, en la sección, en la cláusula 7 de la norma. El punto 7.5 habla acerca de la información documentada. Anteriormente la norma mencionaba que requería el establecimiento o mantenimiento de procedimientos y registros documentados. Pero en la versión 18 ya se refiere a que debe mantener o retener información documentada. Para eso vamos a definir qué es mantener y retener. Mantener significa que debo mantenerlo actualizado, por ejemplo, su política, objetivos, seguridad alimentaria, o sea, actualizar la documentación. Y retener significa mantener los registros como evidencia de satisfacción del requisito, o sea, almacenar, tenerlos ahí guardados en algún lado. Tenemos luego que definir dónde lo vamos a guardar, quién lo va a guardar, cuánto tiempo, si se va a destruir, quién lo va a destruir, cómo lo van a destruir. Todos estos procedimientos tienen que estar definidos. Recuerden que dentro de esta norma, o todas las normas que hizo, todo lo que hemos visto tiene que estar documentado y no solamente documentado, tiene que haber un procedimiento en el manual de calidad del sistema de gestión, tiene que estar los procesos de cómo vamos a hacer las cosas, ¿sí? Y por ejemplo, cuando nosotros íbamos a definir un recurso, no es decir, yo doy tal recurso, tenemos que tener un procedimiento donde definamos cómo vamos a ir determinando cada recurso en cada cosa, ¿sí? Entonces, los procedimientos son muy importantes en el manejo de la documentación. Debe asegurarse que todos los documentos del sistema de gestión sean fácilmente identificables, que tengan un formato adecuado, que estén protegidos contra alteraciones o destrucción, que sea involuntaria o voluntaria.
y que estén disponibles para las personas adecuadas en la versión correcta en el momento que lo necesiten. ¿Qué quiere decir eso? Me tengo que tener mis manuales, procedimientos instructivos. Ellos tienen que tener su identificación, su código, tienen que tener su versión. Y tenemos que saber que esa es la última versión. Esto quiere decir que probablemente vamos a tener que tener una matriz de documentos donde nos diga cuál es la versión más actualizada, cuál es la versión anterior probablemente, quiénes los tienen, quiénes no los tienen, porque quiénes los tienen, porque es importante. Cuando tenemos, por ejemplo, documentación controlada, porque en el momento que nosotros vamos a hacer una actualización, esta persona que lo tiene probablemente va a tener que devolver esa y nosotros vamos a entregar la nueva. Tenemos que tener ese control de documentación, ¿sí? Y obviamente la parte de las versiones es súper importante. Existen instrucciones claras sobre la información documentada mínima requerida por la norma. ¿Qué quiere decir? Que la norma especifica cuáles son los documentos mínimos que tienes que contener, ¿sí? Como les dije, la ISO 22000 es bastante específica, como complementó mucho para que podamos llevar adecuadamente nuestro sistema y que todos estemos como que dice alineados, ¿sí? También tiene sentido mantener un registro de toda la documentación. Bueno, este es el que yo les había comentado, mantener un registro como una matriz de documentos donde sepamos todo esto, pero con eso es más fácil visualmente de saber qué cosas están bien y qué no, ¿sí? Ahí también podemos incluir, por ejemplo, las fechas de vencimiento para una revisión. Vamos a decir, si nosotros tenemos estipulados que los procedimientos se van a revisar cada año, cada 2 años, cada 3 años, no sé, como lo vayamos a determinar, entonces podemos poner las fechas para ir planificando las revisiones. Acuérdense que todo esto es de planificar, ¿sí? Este es el listado que solicita la norma como documentos mínimos que tenemos que tener. Habla de cuál es la cláusula y cuál es el requisito documental. Por ejemplo, la cláusula 4.3 habla de determinar el alcance del sistema de gestión de seguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir? Que la cláusula 3, como mínimo obligatorio, tenemos que tener el alcance del sistema de gestión de seguridad alimentaria documentado. Tenemos que tener los objetivos del sistema de gestión, tenemos que tener información del personal, por ejemplo, la cláusula 7.1.2. En el 7.2, por ejemplo, tenemos que tener descritas las competencias. Y en el 7.4.2 nos pide que tenemos que tener documentada la comunicación externa. ¿Cómo va a ser? Entonces, miren, aquí nos está hablando de que eso es lo que dice la norma, por ejemplo, que tenemos que tener documentado como mínimo. El problema es que si nosotros no documentamos las otras cosas que nos van pidiendo los otros requisitos, pues de pronto no podamos sustentarlos fácilmente. Pero, llegado el caso, esto es lo que, como quien dice, por carácter obligatorio nos pide la ISO 22000-2018, ¿sí? Grupo Su15 Store.